En esta oportunidad, con la conducción de Rosana Zúñiga Herrera, Isabel Cristina Espitia y Liliana Ramos Lozano. En esta presentación académica se tratará de demostrar desde la práctica etnoeducativa afrocolombiana que se implementa en el Centro Educativo Madre Laura, basada en la perspectiva pedagógica crítica de Paulo Freire y decolonial de Manuel Zapata Olivella, que las perspectivas positivistas del pensamiento crítico de García 2019, las memorias reflexivas constructivistas de mentores planteadas por Marcelo Gallego Murillo y Marcelo 2018, o la metacognición neopositivista de Camacho y Jaramillo 2009 hacen parte de la educación bancaria cuestionada por Freire en 1989, Welch 2016 y Zapata Olivella en 1999. Como planteamiento del problema encontramos las pretensiones de un grupo de autores como Camacho y Jaramillo 2009, Marcelo 2018 y de García 2019, de generar una contradicción ontológica y epistemológica al plantear como pensamiento crítico un conjunto de enfoques didácticos y pedagógicos de corte neokantiano y neopositivistas que suponen la educación como un campo neutral y sin contradicciones de clase, raza, y conocer elementos fundamentales del pensamiento crítico y de las pedagogías decoloniales también llamadas del sur, por Ventura de Sousa Santo 2011. Como formulación del problema, tenemos cómo demostrar que el pensamiento crítico y decolonial como pedagogías van mucho más allá de las pretensiones de la educación bancaria, en qué radican las contradicciones epistemológicas y ontológicas del pensamiento crítico y decolonial con relación a las pretensiones de la educación bancaria, cuáles son las diferencias de fondo entre el pensamiento crítico y decolonial con relación a la educación bancaria. Como objetivos académicos, tenemos demostrar que el pensamiento crítico y decolonial como pedagogía va mucho más allá de las pretensiones de la educación bancaria. Caracterizar las contradicciones epistemológicas y ontológicas del pensamiento crítico y decolonial con relación a las pretensiones de la educación bancaria. Y por último, identificar las diferencias de fondo entre el pensamiento crítico y decolonial con relación a la educación bancaria. Continuamos con un importante interrogante. ¿Qué es pensamiento crítico? Haciendo un rastreo teórico del concepto, se halla que pensamiento crítico presenta una variedad de conceptos que se agrupan según Sebotare 2002. Lo asimila a metacognición, es decir, aplicar el saber hacer con lo aprendido de acuerdo como saber autorreflexivo y autocorrectivo, es decir, autonomía cognitiva. Estas concepciones parten de un mundo de iguales y con igualdad de oportunidades para todos, en donde hay un saber único universal, esto es, el saber de una sola versión que se resuelve en la cientificidad. Por lo tanto, se trata de un saber excluyente, donde todas estas otras formas de conocer por fuera de la escuela carecen de valor. Esta concepción del pensamiento crítico, como un mero saber hacer, es el planteamiento en bibliografías como las de Una didáctica de la geografía planteada por García 2019. También como un enfoque crítico para aprender a hacer, se encuentra el trabajo de Marcelo et al. 2018 sobre el papel del mentor educativo en procesos constructivistas para la construcción del conocimiento, o de Camacho y Jaramillo 2009, quienes identifican el pensamiento crítico con la obra de Sócrates, Platón, Aristóteles y Dewey. Allí se halla una contradicción, porque si se entiende el pensamiento crítico como pensamiento liberador, no se entiende, por ejemplo, que Sócrates, Platón y Aristóteles eran promotores de la esclavitud, de acuerdo con Rosenthal e Ludin, 1982, o García, que identifica el pensamiento positivista en Kant, que fue ideólogo del racismo y del racialismo, de acuerdo con lo estudiado en Galeano 2003. Aplicando la dialéctica del pensamiento crítico, planteada por Freire 1989, cuando señala: los hombres, por el contrario, dado que son conciencia de sí, y así conciencia del mundo, porque son un cuerpo consciente, viven una relación dialéctica entre los condicionamientos y su libertad. Luego, entonces, si al revisar el pensamiento occidental y sus prohombres provistos de su contexto histórico, al desconocer la crítica planteada por la escuela de Frankfurt sobre el eurocentrismo como una expresión de racismo en cuanto plantea la supremacía del pensamiento europeo,
y su conciencia como forma única de conocer. El pensamiento crítico es mucho más que proceso de metacognición. También señala Freire 2005 que la educación debía ser liberadora en medida en que se tradujera en praxis, que cuestiona las desigualdades e injusticias. El pensamiento crítico es totalmente opuesto a una educación bancaria que forma en un saber desprovisto de posición política. Epistemología y ontología del pensamiento crítico. Para demostrar las contradicciones de los autores como García, 2019, Marcelo et al. 2018 y Camacho y Jaramillo, 2009, cuando señalan que el pensamiento crítico es apropiar el saber para aplicarlo en un contexto desde una percepción ideal y neutral del conocer, desconociendo las contradicciones sociales y las injusticias de opresión y exclusión que de allí se generan, como las que vemos en plena era del COVID-19, cuando, por ejemplo, el gobierno colombiano le entrega billones de pesos del dinero público a los más ricos y plantea reducir el salario de los trabajadores. Se pasa a señalar las contradicciones epistemológicas y ontológicas del pensamiento crítico. Revisando la etimología de la palabra crítico como adjetivo, en el Real Diccionario de la Lengua Española se lee que procede del latín criticus y del griego críticos, que proceden de las lenguas indoeuropeas crei o cribar, es decir, cuando se es capaz de separar lo bueno de lo malo, es decir, crítica et discernir. Por lo tanto, el pensamiento crítico epistemológicamente es aprender a conocer distinguiendo entre el bien y el mal de un contexto. Una epistemología o saber verdadero con obligaciones éticas. De allí que la esencia, es decir, su ontología desarrollada desde la época de la Escuela de Frankfurt hasta Freire en 1989, es una pedagogía de la libertad que toma partido por lo noble y lo bueno. Es decir, no es un saber neutral e indiferente al contexto, es una praxis del conocer para liberarse y cuestionar lo injusto de un contexto. La pedagogía crítica, praxis del pensamiento crítico. La pedagogía crítica es praxis del pensamiento crítico, acción educativa liberadora para actuar ante lo injusto, metacognición que toma partido por la voz del otro, del excluido, que integra el saber del otro, según Walsh 2016, como la etnoeducación afrocolombiana, educación intercultural, surgida de la pedagogía decolonial de Zapata Olivella, 1999. La pedagogía decolonial ante la educación bancaria. La pedagogía decolonial surge de los aportes de Manuel Zapata Olivella y Frank Fanon, según Walsh 2018. El título de la obra de Fanon, Pieles negras, cáscara blanca, sintetiza el objetivo de la praxis de este enfoque educativo, puesto que el discurso escolar, basado en la validez universal del saber eurocéntrico, es una educación bancaria que enseña al afrodescendiente y al indígena la vergüenza y el estigma de un saber subdesarrollado. La pedagogía crítica, praxis del pensamiento crítico. La pedagogía crítica es praxis del pensamiento crítico, acción educativa liberadora, para actuar ante lo injusto, metacognición que toma partido por la voz del otro, del excluido, que integra el saber del otro según Walsh 2016, como la etnoeducación afrocolombiana, educación intercultural surgida de la pedagogía decolonial de Zapata Olivella, 1999. La pedagogía crítica y decolonial, como pensamiento filosófico y epistemológico, a diferencia de la educación bancaria con pretensiones universales, reconoce otras formas de saber y conocer en la tradición oral y el saber ancestral que lo contiene. La esencia de la pedagogía decolonial y del pensamiento crítico es pluriversal, según Walsh 2016. La pedagogía decolonial en el Centro Educativo Madre Laura. La pedagogía decolonial llega al contexto del Centro Educativo Madre Laura como respuesta al problema de convivencia por agresiones motivadas en pervivencia de racismo. Y ante un bajo desempeño educativo, se problematiza desde la gerencia educativa un proyecto global de vida,
como un currículo intercultural para el saber convivir y construir una conciencia de aprender para transformar un entorno injusto y desigual. Conclusiones sobre lo crítico decolonial. Después de realizar el trabajo de análisis crítico sobre las bibliografías y objetivos propuestos, este grupo de trabajo plantea las siguientes conclusiones. Las pedagogías críticas y decoloniales van mucho más allá de la educación bancaria. Asumen una posición crítica frente a un orden social injusto. En ese sentido, superan la metacognición operante y desprovista de acción social. Cuando la educación bancaria intenta posar de pensamiento crítico, entra en contradicción porque se queda en un saber hacer que no discierne entre el bien y el mal. No asume la esencia libertaria del pensamiento crítico como pedagogía, que en América es pedagogía decolonial. El pensamiento crítico y decolonial no reconoce la neutralidad epistemológica ni ontológica. Se abre a otros saberes. No pretende ser la voz de los que no tienen voz, sino que reconoce, integra y respeta la validez de ese otro conocer. Producciones Centro Educativo Madre Laura presentó el pensamiento crítico y decolonial más allá de la educación bancaria. Universidad Iberoamericana, Maestría en Educación Intercultural, Planeta Rica, Córdoba, 2020.